Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es lunes 27 de marzo del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También durante más de 30 años he impartido miles de cursos y conferencias en materia fiscal en todo el territorio nacional. Y también soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia fiscal. Por ejemplo, este libro titulado La autocorrección fiscal a través del desarrollo de visitas domiciliarias, cuya primera edición fue publicada en el mes de mayo de 1993, hace ya 30 años. Bien, estimados amigos, pues en este video vamos a hablar de un disparate, de un absurdo que se sostiene en el sentido de que mandamiento escrito es equivalente, es sinónimo de mandamiento impreso en papel, un verdadero disparate, ¿verdad? Recordemos que el primer párrafo del artículo 16 de nuestra Constitución Federal con toda claridad señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Bien, pues hay un sujeto que se ostenta como jurista que sostiene con una seguridad verdaderamente envidiable que mandamiento escrito es sinónimo de mandamiento impreso en papel, y por eso él sostiene que los documentos digitales, que los mandamientos escritos de autoridad que se contienen en documentos digitales, esos no son mandamientos escritos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no están impresos en papel, ¿sí está claro? Entonces, y con este señalamiento no es intrascendente, no es irrelevante, ya que si los contribuyentes, contadores públicos y abogados creyéramos a pie juntillas esa falsedad de que mandamiento escrito es solamente un mandamiento impreso en papel, pues evidentemente incurriríamos en graves errores, alegaríamos agravios, conceptos de impugnación, conceptos de violación deficientes, que finalmente serían declarados infundados, reconociéndose como válidos los actos de autoridad que hubiéramos impugnado. Es totalmente falso que mandamiento escrito sea sinónimo de mandamiento impreso en papel, y eso lo vamos nosotros a demostrar con amplitud exactamente en este video. Recordemos que la finalidad de este canal de YouTube es proporcionar información de calidad a los contribuyentes, a los contadores públicos y a los abogados, con la única intención de que en los próximos años todos los mexicanos conservemos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, a fin de que en los próximos años y por siempre los mexicanos estemos en condiciones reales de llevar una existencia digna de seres humanos, hijos de Dios. Por lo tanto, en este canal no podemos hacernos cómplices guardando silencio de señalamientos ilegales que confunden a los contribuyentes, y que de seguir contribuyentes, contadores y abogados a pie juntillas esas indicaciones falsas,
eso redundaría en que en la actualidad y en los próximos años muchos mexicanos perdieran su patrimonio, negocios, dinero y libertad, que es precisamente lo que este canal de YouTube, México Triunfador, trata de evitar que ocurra en el futuro. Por eso nosotros, cuando escuchamos estos señalamientos absurdos que confunden a los mexicanos, nos sentimos obligados a aclarar que eso es una total falsedad, y precisamente en este video vamos a demostrar que es totalmente falso, absurdo, que es una tontería concluir que documento escrito es necesariamente documento impreso en papel, ¿verdad? Esta persona nos dice que desde hace 8 años está alegando ante nuestros tribunales ese señalamiento de que documento escrito es un documento exclusivamente impreso en papel y que los documentos digitales no son documentos impresos, motivo por el cual la autoridad viola el artículo 16, primer párrafo de nuestra Constitución Federal, cuando nos envía documentos digitales, ya que según esta persona no se respeta el contenido del primer párrafo del artículo 16 constitucional. Desde luego este señalamiento es totalmente falso, porque si nosotros leemos el artículo 16 constitucional que acabamos de leer hace unos minutos, nos encontraremos con que dicho artículo no dice para nada que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito, impreso en papel de la autoridad competente. No dice mandamiento escrito, impreso en papel. Por eso es absurda la pretensión de este sujeto, en el sentido de que para que los documentos digitales respeten el artículo 16 constitucional, es menester que el constituyente modifique el primer párrafo de nuestra Constitución para aludir expresamente a mandamiento escrito, impreso en papel o en documento digital. Y dice él, mientras no se haga esta reforma, todos los documentos digitales que la autoridad nos envía por buzón tributario, todos son inconstitucionales, y él dice que demostrando, que alegando eso ante nuestros tribunales, vamos a lograr que se declare la nulidad lisa y llana de todos los actos de molestia que sean digitales, reconociendo él que esto lo ha alegado por más de 8 años y que nunca ha sido declarado fundado. Él cree que es perseverante, que es una cualidad la perseverancia, cuando en realidad es necio. La necedad es un defecto. ¿Sí está claro? No es lo mismo ser perseverante a ser necio. Y él es necio en el sentido de seguir alegando ese absurdo que reiteradamente y en todos los casos ha sido declarado infundado por nuestros tribunales. Bien, estimados amigos, nosotros hablamos de este tema en este libro, La autocorrección fiscal a través del desarrollo de visitas domiciliarias, cuya primera edición, insisto, fue publicada en mayo de 1993. Este libro fue un éxito, motivo por el cual tuvo varias ediciones y varias reimpresiones. Y para demostrar la falsedad de los señalamientos expresados por entre comillas, jurista, vamos a leer en este video este apartado 1.1 titulado La comunicación verbal entre autoridades fiscales y particulares está prohibida constitucional y legalmente. Muy bien, esto se escribió hace 30 años y lo escribí yo cuando yo tenía 35 años de edad, y se publicó un poquito después de que yo cumplí 36 años. ¿Sí está claro?
Para ese entonces, entre comillas, jurista, todavía ni iniciaba el estudio de la carrera de licenciado en Derecho, porque este sujeto obtuvo su título de licenciado en Derecho hasta el año 2004 por la Universidad de Londres, Centro de Estudios Universitarios Londres, ¿verdad? Entonces, pues es una persona que realmente tiene una trayectoria breve, es una persona que, aunque él se considera un genio, lo cierto es que su formación jurídica es exageradamente pobre. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a demostrar que mandamiento escrito no es mandamiento impreso en papel. Previo a ello, quiero señalar que escribir, la palabra escribir significa representar ideas, palabras, números mediante letras u otros signos gráficos. Si el documento impreso contiene la representación de ideas, palabras, números mediante letras u otros signos gráficos, ese documento impreso en papel es un escrito. Y si el documento digital contiene la representación de ideas, palabras, números mediante letras u otros signos gráficos, ese documento digital es un escrito. También escribir significa trazar signos que representan ideas, palabras, etc., con un instrumento adecuado, como un bolígrafo, lápiz o máquina, y entre las máquinas encontramos exactamente el equipo de cómputo, sobre un papel o cualquier otro soporte, y aquí en cualquier otro soporte pues quedan incluidos los soportes digitales, los soportes electrónicos. Escritura es la acción o efecto de escribir, y escrito significa cosa escrita de cualquier naturaleza o extensión. Cosa escrita de cualquier naturaleza. Por lo tanto, si la cosa escrita está escrita en papel, es un escrito. Y si la cosa escrita está en un documento digital, ese documento digital es un escrito. Bien, estimados amigos. Ahora sí vamos a explicar qué significa eso de que nadie puede ser molestado sino mediante mandamiento escrito. ¿Por qué la Constitución establece que la autoridad solo pueda llevar a cabo sus actos de molestia a través de mandamientos escritos? Bueno, eso significa no que tengan que ser impresos en papel, no. La Constitución exige que todos los mandamientos de autoridad deben constar por escrito, porque en México no están permitidos los actos verbales de la autoridad. Los actos orales no están permitidos en nuestra Constitución. De tal suerte que nadie puede ser molestado en su domicilio, papeles, posesiones, etcétera, mediante mandamiento verbal de la autoridad, porque todos los mandamientos deben ser mandamientos escritos. Y bueno, de eso exactamente hablamos con amplitud en este libro. Estamos en 1993, en ese momento la autoridad fiscal, para llevar a cabo un terrorismo fiscal brutal, y como consecuencia de ello, para realizar actos de corrupción verdaderamente escandalosos en materia fiscal, la autoridad citaba a los contribuyentes que estaban siendo revisados a través de una visita domiciliaria, y ahí, en la intimidad de las oficinas de la autoridad fiscal, verbalmente amenazaba, intimidaba al contribuyente, forzándolo para que éste no únicamente pagara al fisco lo que le debía conforme estricto derecho, sino para que pagara menos al fisco y al funcionario abusivo
una mordida por fuera. ¿Sí está claro? Esa era la práctica en 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando era secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, cuando era subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz y cuando era administrador general de Auditoría Fiscal Alfredo Solloa Junco. Y precisamente tratando de combatir esa práctica ilegal, en este libro dijimos lo siguiente: es indebido que algunas autoridades fiscales menores citen al particular para que acudan a sus oficinas a platicar con ellas, en virtud de que la comunicación verbal entre autoridades y particulares está prohibida constitucional y legalmente. En efecto, ningún precepto constitucional o legal permite la comunicación oral entre particulares y autoridades, motivo por el cual legalmente no están autorizadas pláticas entre autoridades fiscales y particulares. Prueba de ello la constituye el hecho de que en los oficios en los cuales se cita al visitado para que acuda a las oficinas de algunas autoridades fiscales menores para platicar con ellas, no se invoca algún precepto jurídico como apoyo de los mismos, siendo evidente que tales oficios son totalmente ilegales. Debe tenerse presente el principio general del derecho que estatuye que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, siendo que si ningún precepto jurídico autoriza a dichas autoridades fiscales menores para que citen al visitado a sus oficinas para platicar con él, no pueden ni deben hacerlo, y si indebidamente lo hacen, su proceder es totalmente contrario a derecho. Lo cierto es que toda la comunicación que se establezca entre autoridades fiscales y particulares forzosamente debe ser por escrito, estando prohibida la comunicación verbal. El artículo 8 constitucional, en su primer párrafo, dispone lo siguiente. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito. Queda claro que constitucionalmente se dispone que los particulares pueden dirigirse a las autoridades formulándoles peticiones o solicitudes, con la salvedad de que forzosamente deben hacerlo por escrito, con palabras, con oraciones, con frases. Entonces, pues, los particulares no tienen el derecho de dirigirse de manera verbal a las autoridades, y si lo hacen, tales manifestaciones orales carecen por completo de valor jurídico. Así, lo que el particular diga verbalmente a la autoridad, como si no lo dijera. En el mismo sentido, el artículo 18, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación dispone que las promociones que se dirijan a las autoridades fiscales como primer requisito deben constar por escrito. Ningún precepto jurídico autoriza a los particulares para dirigirse verbalmente a las autoridades, por lo que no pueden ni deben hacerlo. Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 8 constitucional dispone lo siguiente: a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De tal manera, las autoridades no pueden contestar las peticiones que les formulen los particulares de manera verbal, ya que por disposición constitucional expresa, la respuesta que proporcionen las autoridades, forzosamente, debe contenerse en un acuerdo escrito. En el mismo sentido, el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, dispone lo siguiente: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Así pues, la autoridad no puede molestar a los particulares mediante actos verbales, ya que por disposición constitucional expresa, todos los actos de molestia forzosamente deben constar en mandamiento escrito de la autoridad competente.
Por lo tanto, los actos de molestia orales no solo son ilegales, sino más aún inexistentes, pues un acto de autoridad verbal como si no existiera. Coincidente con lo anterior, el artículo 38, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación dispone lo siguiente. Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Fracción 1. Constar por escrito. Contundentemente se sostiene que las autoridades fiscales no están autorizadas legal ni constitucionalmente para emitir actos de molestia verbales, motivo por el cual, si indebidamente emiten algún acto de molestia oral, el particular al que se dirige no tiene por qué obedecerlo. Los particulares solo están obligados jurídicamente a acatar los actos de molestia que se formulen de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales. Es decir, los actos de molestia que se contengan en un acuerdo escrito de la autoridad, que consten en mandamiento escrito de la autoridad competente, es decir, que consten por escrito. De todo lo anterior queda claro que la comunicación verbal entre autoridades fiscales y particulares está definitivamente prohibida por la Constitución y por el Código Fiscal de la Federación, pues jurídicamente se exige que toda comunicación que se establezca entre particulares y autoridades forzosamente debe ser por escrito. Punto 1.2. La comunicación entre autoridades fiscales y particulares debe ser por escrito en favor, beneficio y protección de estos últimos. La comunicación verbal entre autoridades fiscales y particulares está jurídicamente prohibida, no en favor de las autoridades, ni para perjudicar a los particulares, sino en beneficio y protección de los particulares. Se prohíbe la comunicación oral entre autoridades y particulares para proteger a estos últimos y precisamente para protegerlos de las autoridades. La experiencia ha indicado que cuando los particulares y las autoridades se relacionan verbalmente, tal situación se presta para que algunas autoridades abusen del particular con el que tratan, sin dejar huella. La comunicación oral entre particulares y autoridades permite a estas últimas sostener muchas afirmaciones verbales que por escrito no se atreverían jamás a consignar. Verbalmente las autoridades pueden amenazar, intimidar, insultar, engañar, sorprender, extorsionar, solicitar gratificaciones, proponer arreglos ilegales en perjuicio del fisco, presionar, forzar, en fin, abusar de los particulares sin correr el riesgo de que su proceder ilegal sea cuestionado por nuestros tribunales o por otras autoridades de mayor jerarquía al no constar por escrito. No, verbalmente la autoridad puede abusar del particular impunemente, pues no deja huella de tales actuaciones ilegales, y en caso de que el particular se queje ante alguna otra instancia, dicha autoridad no tiene más que negar los hechos que le impute el particular, para que el particular esté totalmente impedido para acreditar la veracidad de los actos verbales que le atribuye a la autoridad. No debe olvidarse que existe un principio general del derecho que estatuye que el que afirma debe probar sus afirmaciones y el que niega no, aparte de que es de explorado derecho que los hechos negativos no están sujetos a prueba. En estas condiciones basta con que la autoridad a la que se atribuyen actos de molestia verbales los niegue para que el particular tenga la carga de probar la efectiva realización de los mismos, y como tales actos no constan por escrito, este estará impedido para acreditar fehacientemente su existencia, y por ello el medio de defensa que interponga en su contra se desechará o se sobreserá por improcedente. Por ejemplo, el artículo 123, fracción 2 y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a la reglamentación de la tramitación de los recursos administrativos de revocación y de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, dispone lo siguiente.
El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso. Fracción 2, el documento en que conste el acto impugnado. Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones 1 a 3 de este precepto, la autoridad fiscal tendrá por no interpuesto el recurso. Queda claro que el particular debe acompañar al escrito en que se interponga el recurso el documento en el que conste el acto impugnado, y si no lo hace así, dicho recurso se tendrá por no interpuesto. Por su parte, el artículo 209, fracción tercera y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a la reglamentación de la tramitación del juicio contencioso administrativo ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, dispone lo siguiente. El demandante deberá adjuntar a su instancia, fracción 3, el documento en que conste el acto impugnado. Cuando no se adjunten a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, si se trata de los previstos en las fracciones 1 a 4, se tendrá por no presentada la demanda. Queda claro que el particular debe acompañar a su demanda el documento en que conste el acto impugnado, y si no lo hace así, dicha demanda se tendrá por no presentada. En el mismo sentido, los artículos 202, fracción 11 y 203, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, que también se refieren a la reglamentación de la tramitación del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, disponen lo siguiente. Es improcedente el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación en los casos por las causales y contra los actos siguientes. Fracción 11. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado. Artículo 203, procede el sobreseimiento, fracción 2, cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. Entonces, pues, cuando no se exhibe el documento en el que conste el acto impugnado, por ser este verbal, resultará que en realidad de las constancias de autos aparecerá claramente que no existe el acto reclamado, por lo que se deberá sobreseer el juicio respectivo. Queda claro que cuando la autoridad formula actos de molestia verbales, lo que está buscando y provocando es que el particular no pueda defenderse de ellos, al no estar en condiciones de interponer en su contra los medios de defensa legalmente previstos por no constar tales actos en documentos escritos. Este proceder de la autoridad es totalmente ilegal, ya que la autoridad no debe propiciar la indefensión jurídica de los particulares mediante la realización de actos de molestia orales, en tanto que, por el contrario, legalmente se impone a cargo de las autoridades fiscales la obligación de difundir entre los particulares los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer en contra de sus resoluciones. Precisamente el artículo 33, fracción 1, inciso E del Código Fiscal de la Federación dispone lo siguiente. Artículo 33. Las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente. Fracción 1. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán, inciso E, difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales. De lo anterior queda claro que las autoridades fiscales no solo están obligadas jurídicamente a formular sus actos de molestia por escrito, sino que además legalmente se les impone la obligación de informar a los particulares los derechos que tienen y los medios de defensa que pueden hacer valer en contra de dichos actos de autoridad escritos. Con estos antecedentes resulta evidente la ilegalidad del proceder de la autoridad cuando emite sus actos de molestia en forma verbal, ya que en estos casos no solo no le informa al particular los derechos y medios de defensa que puede hacer valer en contra de sus actos de molestia, sino que más aún ni siquiera le da la oportunidad de defenderse en contra de ellos al no consignarlos por escrito, con lo cual le impide al particular impugnarlos y defenderse de los mismos.
Por eso se sostiene, sin duda alguna, que la comunicación entre las autoridades y particulares forzosamente debe ser por escrito, en favor, beneficio y protección del particular, ya que sólo de esta manera podrá impugnar los actos que considere ilegales en su perjuicio. Los actos verbales de autoridad, por el contrario, provocan la indefensión de los particulares y por ello deben evitarse a toda costa. Los particulares están en su derecho de exigir que lo que la autoridad les quiera manifestar se los dé a conocer por escrito, como lo mandan la Constitución y el Código Fiscal de la Federación, haciendo caso omiso de los actos de molestia orales. 1.3. Desventajas del particular cuando se comunica verbalmente con la autoridad. Cuando el particular establece comunicación oral con las autoridades fiscales, tiene las siguientes desventajas o inconvenientes. Primero, no puede impugnar tales actos de molestia orales al no constar por escrito. Segundo, se expone a que lo amenacen, intimiden o presionen injustificadamente sin que las autoridades dejen huella alguna. Tercero, se expone a que lo ofendan o insulten, también sin que las autoridades dejen huella. Y cuarto, existe la posibilidad de que la autoridad le solicite gratificaciones económicas, también sin dejar huella. Por todo ello, y sobre todo porque constitucional y legalmente está prohibida la comunicación oral entre autoridades y particulares, estos últimos deben eludir dicha comunicación verbal con las autoridades fiscales. 1.4. En la mayoría de los casos, las autoridades fiscales menores promueven la comunicación verbal con los particulares con el pretexto de querer ayudarlos. Algunas autoridades fiscales para entablar comunicación verbal con los particulares generalmente utilizan el argumento de que quieren platicar con él para ayudarlos y evitarse problemas adicionales. En la mayoría de los casos no sucede así, y prueba de ello la constituye el hecho de que si la autoridad realmente quiere beneficiar y ayudar al particular, debe hacerlo por escrito, en tanto que sus actos verbales en nada favorecen a los particulares, pues los actos de autoridad verbales y la nada son lo mismo. Las únicas resoluciones favorables al particular que surten efectos jurídicos son las que constan por escrito. Las supuestas resoluciones favorables al particular que se expresan verbalmente no son tales y en nada benefician al particular. Precisamente el artículo 36, primer párrafo del Código Fiscal, dispone lo siguiente: las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación mediante juicio iniciado por las autoridades. Una resolución favorable al particular que consta por escrito tan surte efectos jurídicos que no puede ser modificada por la propia autoridad fiscal que la emitió, ni por sus superiores jerárquicos, ya que solo podrá ser modificada por el Tribunal Fiscal de la Federación mediante juicio iniciado por las autoridades. Pero una supuesta resolución favorable al particular expresada por una autoridad fiscal en forma verbal no es tal, pues no surte ningún efecto jurídico en tanto que legalmente no existe por no constar por escrito. Bien, estimados amigos, ya se ve que en 1993, hace 30 años, cuando yo tenía 36 años, porque no siempre he tenido 66 años, escribí todo esto para demostrar que cuando el artículo 16 constitucional en su primer párrafo establece que las autoridades solo pueden llevar a cabo sus actos de molestia mediante mandamiento escrito, la intención era que quedaran expresamente prohibidos los actos verbales de las autoridades que tanto lesionan a los contribuyentes. Quiero hacer notar que este libro fue prologado por el ministro Mariano Azuela Huitrón. En 1993 era ministro de la Suprema Corte Mariano Azuela Huitrón y él prologó este libro, obviamente después de leerlo.
Y me gustaría comentar lo que dijo el ministro Mariano Azuela Huitrón en su momento. Dice: en ese contexto cabe señalar que la obra se desarrolla ajustándose a las disposiciones fiscales vigentes y en general a las normas concernientes a las visitas domiciliarias, que son la base para lograr la autocorrección tributaria y la vigilancia y control del sujeto pasivo de la relación fiscal. La experiencia del autor sobre la materia se encuentra plasmada a lo largo de todo el ensayo, externando con atingencia su óptica particular sobre cada paso y cada momento que rodea a esta etapa procedimental, descripción que se realiza con un lenguaje llano y accesible, que impregnan de gran claridad a la obra, sin desmerecer en ningún momento su calidad técnica. Asimismo, y con base en la característica anterior, se le podría catalogar como un verdadero instrumento de defensa para los visitados por la autoridad fiscal, ya que se puntualizan con toda precisión las fórmulas que pueden emplear dentro del contexto legal para defender sus intereses sin salirse del ámbito legal que lo regula. Los 4 capítulos en que se divide la obra son tratados de manera amplia y exhaustiva por el autor, pero sobre todo destaca un elemento: la meticulosidad con la que son analizados los puntos que configuran la temática a tratar, que es rica y variada en su contenido. Se encuentran inmersos en el ensayo 2 elementos que deben estar impresos en cualquier obra: la secuencia, que supone el ordenamiento concatenado lógica y cronológicamente de los temas desarrollados, y la congruencia de criterios y de opinión. Apreciable es también la utilización que efectúa el autor de las tesis aisladas y jurisprudencia que existen sobre los puntos tratados y que imprimen a la obra un valioso elemento que ilustra al lector acerca de la óptica tribunalicia en particular. El legislador se limita a regular lo que puede prever en forma general. No solo nunca alcanzará a adivinar la riqueza de situaciones que se llegarán a presentar, sino que no es conveniente que lo haga. Él legisla para lo común y corriente, para lo que normalmente sucederá en la mayoría de los casos. Para las situaciones especiales estará el juzgador, que aplicando técnicas de interpretación idóneas sustentará criterios que enriquezcan el orden jurídico nacional y que gradualmente vayan expresando reglas para todas las situaciones no previstas con exactitud en la ley. Por todas estas características que rodean a la obra, es indudable su utilidad práctica, al tiempo que representa un ensayo con indudables méritos jurídicos que coadyuvará al desarrollo de tan interesante problemática. En síntesis, se trata de una aportación importante al derecho tributario mexicano y sobre todo a la recta relación entre fisco y contribuyente. Mariano Azuela Huitrón. Bien, estimados amigos, también les quiero comentar que cuando en 1993 yo publiqué este libro, yo ya tenía una experiencia de 15 años. A ver, si yo inicié mi carrera en 1977, el 1 de marzo de 1977 yo ingresé a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Yo ya tenía 16 años de ejercer la profesión en materia fiscal exclusivamente, todo el día, todos los días. A los 20 años yo ocupé el cargo de abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal de la Federación. En 1981, cuando yo tenía 24 años de edad, fui designado primero jefe de grupo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a finales de 1981 fui designado subjefe de departamento en la Secretaría de Hacienda cuando yo tenía 24 años.
A los 25 años ingresé como secretario de acuerdos al Tribunal Fiscal de la Federación. Y en 1984, cuando yo tenía 27 años de edad, fui designado subdirector de juicios fiscales federales en la Procuraduría Fiscal de la Tesorería del Distrito Federal, ¿verdad? Entonces, ya para 1993, cuando escribo esta obra jurídica, que por cierto era mi quinto libro, ¿verdad? Yo ya tenía toda esa trayectoria, tanto como servidor público, que al cumplir 27 años yo ya había sido abogado dictaminador, jefe de grupo, subjefe de departamento, secretario de acuerdos y subdirector de juicios fiscales federales de la Tesorería del Distrito Federal. Desde luego, desde 1985 yo era abogado litigante. Ya en 1993 mi despacho tenía una trayectoria de 8 años como litigante, y ya en 1993 yo era conocido a nivel nacional, pues yo impartía desde antes, casi desde 1989, yo impartía cursos y conferencias en materia fiscal en todo el territorio nacional. Entonces, todo esto que nosotros consignamos en este libro, pues ya lo expresé con todo el respaldo profesional que yo tenía, y todo lo que nosotros dijimos fue revisado, leído y avalado por el ministro Mariano Azuela Huitrón. Muy bien, estimados amigos, claro, en 1993 esta persona de la que estamos hablando no pintaba en el mundo jurídico, pues insisto, solo se tituló como licenciado en Derecho hasta el año 2004 en la Universidad Londres, Centro de Estudios Universitarios. También encontré que en 2015 obtuvo su cédula profesional como maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, y sí tengo que decir que no encontré su cédula profesional que lo acredite como doctor en Derecho, aunque él, si ustedes ven sus videos, antes de su nombre pone doctor, ¿verdad? Pero no hay cédula profesional que lo acredite como doctor, y eso que él tiene años ostentándose como doctor. Cuando una persona no tiene conocimientos, cuando una persona es totalmente insegura, ¿verdad? Es cuando la persona tiene necesidad de fabricarse títulos falsos, ¿verdad? El hecho de que él se diga doctor sin ser doctor no únicamente demuestra que es un mentiroso, sino que además, pues que es una persona totalmente insegura, consciente de sus limitaciones que trata de equilibrar o de sustituir con doctorados que no existen. Bien, a continuación vamos a analizar brevemente lo que dijo en un video que ustedes pueden ver tanto en YouTube como en Facebook, en donde él dice: el artículo 16 es parte del aseo semanal. Él habla de que el aseo semanal consiste en que debemos estar leyendo todos los días la ley, aunque ya no la sepamos de memoria, porque cada vez que leemos la ley encontramos cosas nuevas, ¿verdad? Y ahí sí le doy toda la razón. Efectivamente, un abogado fiscalista, para que sea fiscalista por siempre, todos los días tiene que estudiar las leyes fiscales, la Constitución. Ahora, ¿qué leyes voy a leer yo el día de hoy? ¿Qué leyes voy a leer hoy, yo el día de hoy? Bueno, las que tengo necesidad de leer por los asuntos que estoy tramitando. Recordemos que yo soy abogado litigante, abogado postulante, que soy asesor fiscal. Entonces, ¿cuáles son las leyes que hoy voy a estudiar? Las que necesite estudiar para poder formular mis escritos y para poder dar la asesoría fiscal. Yo no soy un desempleado, yo no estoy aquí nada más perdiendo el tiempo, y como no tengo nada que hacer, voy a leer el artículo 16, hoy me toca aseo en el artículo. No, nosotros no podemos hacer eso, porque siempre tenemos trabajo
Y desde luego que tenemos que hacer el trabajo de nuestros clientes. Por eso yo no estoy dando cursos a cada rato. Si yo estuviera dando cursos a cada rato, ¿quién haría el trabajo de mis clientes? El trabajo no se hace solo. Y si a mí me contrataron Alejandro Ponce Rivera para hacer el trabajo de mis clientes, yo lo tengo que hacer. Por eso yo soy muy selectivo para dar una plática, para dar una entrevista. Porque yo no soy artista, yo no soy maestro, yo no soy capacitador. Yo soy litigante, asesor fiscal, y únicamente en mis pláticas o en las entrevistas que tengo, comparto lo que yo hago en mi despacho, pero yo no soy capacitador. Bien, bueno, él dice, el artículo 16 es parte del aseo semanal. Dice mi hijo, papá, pero eso lo lees todos los días. Pues, ¿qué es el credo fiscalista o qué? No, hijo, pues es que... Dice el hijo, pues es que ya te lo sabes de memoria. Sí, pero ¿qué crees? Estoy seguro que un día voy a amanecer con una idea diferente y ese día fue esta. Y empieza a leer el artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito. Y a mí lo que me mandan es digital o electrónico, como sea. Y dice, si es digital o es electrónico, no es escrito. ¿Por qué? Porque dentro de su ignorancia, para este sujeto lo escrito es impreso en papel. En lo digital no hay documento escrito, según él, aunque claro que sí, porque cuando tú recibes un documento digital y lo abres, lo puedes leer. ¿Y por qué lo puedes leer? Porque ahí hay una escritura. Porque alguien escribió ese documento digital y porque ese documento digital es un escrito, si está claro. Solamente no sería un escrito, un documento digital, cuando solamente te mandan imágenes, fotografías, ¿verdad? Eso sí no sería un escrito. Pero si el escrito tiene palabras, letras, ideas, oraciones, y en esas oraciones se señalan los hechos que motivan ese documento digital y se invocan con palabras los fundamentos que dan sustento a ese acto digital, claro que ese acto digital o ese documento digital es un escrito. Entonces dice este sujeto, si es digital o es electrónico, no es escrito. Mi primera crítica es, no se ha modificado la Constitución en un artículo tan importante como el 16, porque ya los argumentos que yo tengo, los conceptos de violación en los amparos, lo explico y con gusto, si gustan se los comparto en el material, el concepto de violación cuando hago esta alegación. Y digo, a ver, el diccionario de la Real Academia Española dice que escrito es toda aquella grafía sobre cualquier superficie tangible que transmite una idea o una comunicación o lenguaje. Tangible, dice él, escrito en papel, en piedra, en madera, en cuero, en la arena. Poeta el Señor, en tu corazón. Ese es un tatuaje. Puedo escribir en cualquier superficie, pero ¿cómo se llama aquello que no puedo escribir y que no es tangible? Pues lo intangible, lo electrónico o lo digital. Bien, no sé qué entienda por tangible esta persona, pero tangible significa que se puede percibir de manera clara y precisa. Y los documentos digitales, claro que se pueden percibir de manera clara y precisa. Tú enciendes tu computadora, la abres, entras al documento digital y ahí encuentras qué autoridad lo está emitiendo, el número del oficio, el asunto, a quién va dirigido, los hechos que lo motivan, los fundamentos en que se apoya. Claro que un documento digital es tangible porque el documento digital se puede percibir de manera clara y precisa. Pues lo intangible, lo electrónico es lo digital. Y él se pregunta, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Ah, miren. Y luego algo pasó verdaderamente chistoso, agradable, dice.
Este artículo 38, refiriéndose al artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, dice: este artículo 38 debiera estar igual tatuado, el 16 en el pecho, el 38 a la espalda y el 16 al pecho, porque son el hermano mayor y el hermano menor de los artículos que más usamos en la defensa. Y fíjense fijarse al artículo 18. Y empieza a leer el artículo 18. Recordemos que él dice que el aseo fiscal es leer constantemente la ley. Lo que significa que si el artículo 38 es del Código Fiscal, es de los que más se usan en la defensa, y él dice que se asea fiscalmente todos los días, bueno, eso significa que el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación lo tiene leído y releído miles de veces, porque es de los que más se utiliza en la defensa. Entonces él en público se pone a leer el artículo 38 y dice: los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Va leyendo en su computadora, que dice él que no es tangible, y sin embargo lo puede leer, ¿verdad? Va leyendo y luego dice: constar por escrito, en documento. Y ahí se queda sorprendido, porque evidentemente no conocía ese párrafo. Él dice constar por escrito en documento y se queda pasmado. Otra vez: bendito Señor, y esta rosa, y esta ventisca, ¿de dónde salió? Fíjense qué belleza. Él, para quienes ven sus videos, siempre que se le ocurre algo nuevo en vivo, ¿verdad? Siempre dice: y esta rosa, y esta ventisca, ¿de dónde viene? ¿Verdad? ¿De dónde salió? Lo que significa que él por primera vez leyó el artículo 38, fracción 1 en público, y por eso cuando ve lo que dice la fracción 1, que no conocía, se sorprende. Debe tener por lo menos los siguientes requisitos: constar por escrito en documento. Otra vez: bendito Señor, y esta rosa, y esta ventisca, ¿de dónde salió? Fíjense qué belleza. Ya encontré un primer precepto de ley que me hace una aclaración ligera. Gracias por existir, legislador. Gracias por darte cuenta que hay cosas impresas y digitales, tratándose de actos administrativos, que consten en documentos digitales. Y ahí se puso a leer el artículo 38 completito, como declamándolo, para hacer tiempo, para ver qué decía, porque él pensaba encontrar en el artículo 38 lo mismo que dice el artículo 16, constar por escrito. Pero resulta que el artículo 16, que él no había leído, de pronto dice por escrito, en documento impreso o digital, lo que no conocía. Por eso cuando lee en documento impreso o digital, bendito Señor, y esta rosa, y esta ventisca, ¿de dónde salió? Lo que demuestra que no hace un aseo fiscal todos los días. Por lo menos el artículo 38, fracción 1, no lo había leído desde 2014. Y luego todavía tras de que se vio su ignorancia sobre el contenido del artículo 38, todavía él presumido dice: ¿se dan cuenta que el legislador en algunos casos sí me hace caso? O sea, el legislador puso en documento impreso o digital porque esta persona lo dijo. Entonces el legislador, ya lo dijo, no, pues entonces hay que ponerlo en documento. No, es una persona verdaderamente soberbia. Y sí, la ignorancia se lleva de la mano con la soberbia. Siguió leyendo el artículo 38 y dice: reforma de 12 de noviembre de 2021. El último párrafo que estoy leyendo. Asimismo, y luego nos educa. Esto es aseo académico. Por eso les digo que hay que regresar, porque se modifican constantemente.
quien cree que el artículo 38 era la fracción cuarto, no hombre, esto ya cambió desde hace mucho tiempo. Continuó leyendo el artículo todo descontrolado, haciendo tiempo para ver qué se le ocurría decir. Nada más les quiero comentar, estimados amigos, que aquí tengo el Código Fiscal de la Federación de 2004. El Código Fiscal de la Federación de 2004. Código Fiscal de la Federación 2004, y quiero que vean ustedes lo que dice el artículo 38 del Código Fiscal 2004. Ahí está. Pero el 38, ¿dónde empieza? Dice el 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Primero, constar por escrito en documento impreso o digital. Desde 2004. Y desde 2004 se ve que este sujeto no leía el artículo 38. Por eso, cuando por primera vez en este año lee en documento impreso o digital, bendito Señor, y esta rosa, ¿verdad? Y esta ventisca, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Lo que demuestra su ignorancia y de que su supuesto aseo académico no lo hace, pues ni siquiera ha leído o había leído el artículo 38 fracción 1, que según él es de los que más se utiliza en la defensa. Fíjense bien. Él se tituló en 2004 como licenciado en Derecho, y desde 2004 el Código Fiscal de la Federación se refiere a que el documento, los actos de la autoridad deben constar por escrito, en documento impreso o en documento digital. Sigue leyendo él. Bueno, queda claro que el artículo 38, que es la parte secundaria del 16 constitucional, sí hace aclaración entre lo impreso y lo digital. En un tribunal colegiado me dijo, está fundado y motivado porque lo digital está soportado con los certificados y firma electrónica avanzada del funcionario. El acto es legal. Y cuando me voy a la corte le digo, no, bueno, le dije en él. ¿Por qué? Señor magistrado ponente, lo voy a regresar a la primera semana de clases de Derecho 1, porque tiene usted razón. El acto pareciera que está fundado y motivado en el 38 fracción 4, los párrafos del 1 al 6, pero se le olvida que el Código Fiscal es norma secundaria y yo estoy peleando que no está en la Constitución un mandamiento digital o electrónico. Los actos notificados, así lo hice en mi artículo en varias revistas, es todos los actos que sean emanados por buzón tributario o que los actos de molestia lleguen por esa vía, desde mi punto de vista, desde hace 8 años, más o menos desde el 2015, sigo sosteniendo que son inconstitucionales por no tener como antecedente un documento digital o electrónico desde el párrafo de la Constitución que así lo establece. ¿Qué tendría que decir el artículo 16 constitucional? Cuando le digo al magistrado, para unos efectos de entender que estamos en un plano de constitucionalidad de la norma, tiene que decir el artículo 16, que conste en documento impreso, digital o electrónico, o cualesquier otro que la ciencia o la tecnología permitan. Desde ahí empieza esto. Vamos a hablar de revisiones electrónicas, vamos a hablar de cuestiones tecnológicas y estamos analfabetos y pareciera que todo lo que leemos lo damos por hecho. Pero cuando hacemos estas, se pone como ejemplo, vean nada más esto, pero cuando hacemos esta semántica, lingüística y legal, como lo hago yo, así a mi estilo, pues claro que llegamos a otros resultados. De eso se trata.
de romper paradigmas. Se trata de buscar el fondo y los pequeños detalles deben, como litigio estratégico, llevarnos a un resultado diferente. Ahora se pone como ejemplo y quiere que lo sigamos, una persona que, a pesar de que supuestamente es fiscalista, ¿verdad?, nunca había leído el artículo 38, fracción 1, desde el 2004, que habla de documentos impresos o digitales, y que por eso, por nunca haber leído ese artículo, públicamente se sorprendió cuando por primera vez leyó que el artículo 38, fracción 1, alude a constar por escrito en documento impreso o digital. Yo sí soy de la postura que la Constitución se tendría que modificar y que sí tendría que estar claramente identificado, porque si el legislador ordinario sí pudo hacerlo al aclararlo en el 38, donde impera la misma razón, debe prevalecer el mismo derecho, y si la Constitución es la norma suprema, así debe de decir. ¿Sí está claro? Aquí nada más decimos que la Constitución nunca habla de mandamiento escrito impreso en papel, nunca habla. Habla de mandamiento escrito. Y el mandamiento escrito puede ser impreso en papel o puede ser digital, siempre y cuando el documento impreso en papel o el documento digital contengan palabras, números, oraciones, frases que se puedan leer y entender. ¿Sí está claro? Entonces, pues, repito, y la Constitución, cuando habla de mandamiento escrito, la intención del constituyente no fue decir documento escrito impreso en papel. La intención del contribuyente fue decir, la autoridad solamente puede molestar a los particulares por escrito, no de manera verbal. Ese es el espíritu del artículo 16 constitucional. Entonces él ya tiene 8 años alegando estas tonterías, que obviamente ningún tribunal ha declarado fundados, pero él es necio, por eso dice, no voy a descansar hasta que mis ojos lo vean, aunque me vuelva eterno, pero un día, hashtag, vengo del futuro, algún día alguien me hará caso y algún día el artículo 16 estará reformado en la parte que debe ser impreso digital. Estoy seguro que lo vamos a lograr porque sí es necesario. Necesitamos apoyarnos y por eso es este tema, para que vean que hay una luz en el camino, ¿verdad? Desde luego que eso nunca va a ocurrir, porque el documento escrito puede ser impreso, el documento escrito puede ser digital. Escrito es lo que se escribió, ¿verdad? Y yo no he recibido nunca un documento digital en blanco o con pura imagen, no. Entonces, pues, estas son las tonteras que dice este sujeto. Llama la atención eso de hashtag vengo del futuro. Él se cree un iluminado, se cree alguien muy adelantado a todos nosotros. Todos los que asisten a su curso, todos sus colegas, todos somos unos atrasados, ¿verdad? Él es muy adelantado. Él es tan adelantado que él prácticamente siente que viene del futuro. O sea, él vive en el futuro, a la vanguardia. Nosotros, pobrecitos de nosotros, vivimos en el pasado o en el presente, pero no en el futuro como él, ¿verdad? Entonces él vuelve del futuro para enseñarnos, para quitarnos la ignorancia. Miren, si fuera cierto que él viene del futuro, seguramente viene del futuro porque lo corrieron por espíritu atrasado. Por eso viene del futuro, porque él no estaba capacitado para estar en el futuro. Pero no porque sea un genio, no porque sea un genio. Si él fuera un genio en el futuro, ahí lo mantendrían. ¿Por qué lo van a regresar? Es como antes, cuando alguien estaba muy mal en la escuela, de 5º año lo regresaban a 4º. ¿A poco lo regresaron a 4º año de primaria porque era un genio? No, pues porque no dio el ancho en 5º año. ¿Sí está claro? Pero entonces, pues, estimados amigos, ya vimos que esta persona
se tituló en 2004 y desde entonces nunca leyó el artículo 38 constitucional, del 38 del Código Fiscal de la Federación. Ya vimos que dice que es doctor cuando no hay cédula de doctor expedida a su nombre, ¿verdad? Y ya vimos que él confunde documento escrito con documento impreso en papel. Ya vimos que él no sabe que la intención del constituyente al decir que todo acto de molestia debe constar por escrito, que la intención es que no haya actos verbales, que no haya actos orales, y esto protegiendo al contribuyente. Y entonces, pues, estimados amigos, no sean conejillos de indias de este sujeto. Durante 8 años ha sido declarado infundado este argumento absurdo que expresa ante nuestros tribunales. No permitas que en este año y en los próximos alegue las mismas tonterías en tus asuntos. Digo, protege tu patrimonio, negocios, dinero y libertad, y no pongas su defensa en manos de una persona que alega absurdos e inconsistencias. Yo no hablaría de este tema si fuera inofensivo, pero esas tonteras que dice, con la seguridad que lo dice, como si en verdad fuera el hombre más brillante de la tierra, el que conoce mejor que todos el derecho mexicano, ¿verdad? Pero con señalamientos absurdos, ilegales, que no tienen ninguna viabilidad de ser declarados por nuestros tribunales. Eso hay que combatirlo, porque eso, si le hacemos caso, propiciará que en los próximos años, pobres contribuyentes que pongan sus asuntos en sus manos, perderán su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, estimados amigos, espero que este video haya sido ilustrativo y que no se dejen sorprender por gente que se ostenta como experto cuando en realidad es un analfabeto fiscal. Bien, estimados amigos, sean muy felices. Nos vemos en el próximo video.